Gracias, David. Te bendigo. Hoy lo que vamos a ver es una clase, como les decía, teórico-práctica, donde vamos a aprender algunas cosas y después las vamos a ministrar, vamos a ponerlas en práctica. Va a ser algo diferente. ¿Qué le pido yo hoy a usted? No solo su atención, le pido disposición. Porque hoy vamos a hablar nuevamente de un personaje al que Dios me ha llevado constantemente. Y yo a veces no entiendo por qué tanta insistencia por ahí. Pero cada vez entiendo un poquito más por qué a este señor se le llamó el padre de la fe. Sí, vamos a hablar de Abraham nuevamente. Pero es que Abraham tiene tantas y tantas perspectivas que igual que usted y yo las tenemos. Usted tiene, o sea, a veces uno dice, es que usted no me conoce como persona. Ay, yo soy un enredo de persona, tengo tantas cosas, soy tan difícil, soy tan así. Créame que todos los personajes que se encuentran dentro de la Biblia tenían su parte humana. Y esa parte humana también fue moldeada muchas veces por Dios o muchas veces fue retada de parte de Dios. Entonces, hoy vamos a ver un reto que vivió Abraham, pero algo que me llama la atención es que detrás de todo eso había un propósito. Hoy la enseñanza se titula Al tercer día. Yo generalmente no se lo digo, pero hoy se lo digo porque espero que usted lo recuerde. Al tercer día. En Génesis 22, versículo 1, vamos a empezar a leer y vamos a leer del 1 al 8. Vamos a ver en la nueva traducción viviente y vamos a leer hasta ahí. Vamos a ver que nos dé, ojalá, el tiempo porque quiero detenerme en algunos detalles. La historia da para analizarla desde muchas perspectivas, pero voy a irme en unos detalles en específico. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, heme aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Vemos en la historia cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Suficiente había tenido Abraham, podríamos pensar, con el hecho de la espera de más de 20 años en el cumplimiento de la promesa. Ok, Dios promete algo y usted y yo tenemos que esperar un tiempo muy amplio. Tenemos que esperar hasta que Dios lo cumpla y lo cumpla. Hemos hablado de eso muchas veces. Los tiempos de espera en las cosas que Dios nos promete. Y Dios viene y fue fiel a su palabra y cumplió la promesa y llegó Isaac, el hijo de la promesa. Claro, después de un par de tortas del bandido de Abraham, ¿verdad? Tratar de adelantarse, buscar el plan B, algo que ya hemos aprendido por ahí. Pero bueno, digamos que el hombre aguantó, se esperó 20 años hasta que vio el cumplimiento de la promesa. Todo parecía que ya había pasado, todo parecía que ya había sucedido, parecía que el tiempo ya estaba ahí, Dios había sido fiel y no solamente había traído el hijo que tanto se esperaba, sino que las demás añadiduras, riqueza, poder, gobierno, todo lo que le había hablado a Abraham ya estaba en marcha, ya estaba cumpliéndose.
Yo no sé si usted se puede identificar con eso. ¿Cuántas veces usted y yo hemos recibido una promesa de parte de Dios? Y viene ese momento, viene ese de repente de Dios, donde usted empieza a recibir la promesa. Y usted empieza a ver esas primeras gotas de lluvia que caen sobre esos áridos terrenos de su vida que no producían pero ni espinas. Y usted empieza a ver que algo verde empieza a crecer. Y la perspectiva en su vida empieza a cambiar. Y usted dice, Señor, algo está pasando. Y esa respuesta que usted estaba esperando empieza a llegar. Y esa llamada que usted anhelaba llega. Ese trabajo que usted quería llegó. Esa bendición financiera llegó. Esa respuesta por sanidad se dio. Y usted empieza a ver las respuestas de Dios una tras otra, una tras otra. Y usted empieza a vivir esa época. Porque yo sé que aquí, en Casa Sembradores, esa es la época que se está viviendo. Época de respuestas, época de milagros, tiempo de cumplimientos. Se está dando. Y usted tiene que empezar a ver esos pequeños detalles porque se están dando. Sea sensible a mirar al horizonte y ver esa palma en el cielo. Porque eso quiere decir que el aguacero está por caer. Eso don Abraham ya lo estaba viviendo. ¿Y sabe qué? Ya lo había vivido unos buenos añitos, porque ya su hijo Isaac ya estaba grandecito. Cuando Dios le dice que se lo entregue. Pero el versículo empieza, vamos por favor al verso número 1, porque vamos a ir sobre algunos detalles que están escondidos en la palabra. Las dos primeras palabras dicen tiempo después. Cuando leía un poquitito la explicación, voy a resaltar solamente algunos puntos, porque me parecen relevantes dentro de la historia. Tienen que ver un poquito con la tradición oral que está detrás de todo esto. Quiere decir lo que los rabinos cuentan, lo que los estudiosos cuentan a través del tiempo y el tiempo y el tiempo con respecto a esta historia. Dice que tiempo después. Cuando empieza el verso así, nos ubica en un momento temporal donde algo pasa. Algo pasa y tiempo después, Dios prueba la fe de Abraham. ¿Qué fue eso que pasó? Dicen los estudiosos que pudieron haber pasado dos cosas. Las dos son muy interesantes, se las voy a contar, porque demuestran algo con respecto a los personajes que estamos viendo. Uno, con respecto a Abraham. Le voy a decir la primera. Dice, y ojo con esto porque me llamó mucho la atención. Dice que en un momento Satán se acercó a Dios y le empezó a hablar acerca de Abraham. A mí me llamó mucho esa atención porque yo tenía entendido y yo creía que la única ocasión donde el bandido ese llegó a chismear con Dios acerca de una persona fue acerca de Job. El mismo modus operandi. Lo que hizo con Job, llegó Satanás y lo hizo con Abraham. O sea, ya lo había hecho. ¿Qué llegó a decirle? Ojo, lo que supuestamente le dijo. De todos los banquetes que Abraham hizo, no sacrificó delante de ti ni un buey ni un carnero. ¿Por qué? Porque Abraham hacía sacrificios constantemente. Pero resulta que él los hacía en agradecimiento por su hijo, por Isaac. O sea, los hacía pensando en Isaac. Llega Satanás, ve la oportunidad y se va a chismearle a Dios. Y le dice, vea, pasa haciendo sacrificios, pero no los hace para usted. No los hace pensando en usted. Los hace pensando en su hijo. O sea, está pensando más en la bendición recibida que en usted. Pero llega Dios y le responde, esto únicamente lo hizo por su hijo. Es cierto, Dios le da la razón. Es cierto, él hizo sus sacrificios por su hijo. Pero la respuesta de Dios a mí me sorprende tanto porque dicen que Dios le responde, pero si yo le pidiera que lo sacrificara delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. Dios estaba tan seguro de la fidelidad y del amor de Dios, de Abraham, que él estaba seguro que si él le pedía cualquier sacrificio, Abraham se lo iba a dar.
Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero creía tanto en la fidelidad, y eso a mí lo que me deja ver es una relación de amistad, había una relación de cercanía. Ellos realmente nos deja ver que sí, había una relación de padre e hijo, una relación de paternidad, pero había una relación tan cercana que tanto confiaba Abraham en Dios como Dios confiaba en Abraham. Y lo dejaba hacer, y lo dejaba caminar. Y él le dijo a Satanás, sí, él no está sacrificando, pero yo estoy seguro que si le pido algo, él me lo va a dar. Primera versión de lo que se habla de esas palabras de tiempo después. La otra involucra a Isaac. Y me llama mucho la atención porque dentro de toda esta historia se habla de la gran prueba de fe de Abraham. Pero permítame decirle que su hijo Isaac también vivió un momento de prueba en todo esto. Porque él ya no era un niño que no sabía las cosas, era un muchacho ya crecidito. Y resulta que la segunda habla acerca de un encontronazo entre Ismael e Isaac. Esa es una historia que se cuenta. Cuando hablamos de tiempo después, estamos hablando de que tiempo después de la conversación de Ismael e Isaac, ¿y cuál fue la conversación? Dice usted, la conversación fue la siguiente. Aquí viene el chisme. El chisme fue que Ismael se jactaba de sí mismo frente a Isaac. O sea, él le rajaba y le decía, porque él, o sea, Ismael fue circuncidado a los 13 años, a los 13 años, y no protestó. Ismael fue valiente, le dijo a Abraham, venga papá, vamos a circuncidarlo a los 13 años, sin saber qué era, ni para qué, ni cómo, dijo, está bien. Y él fue, y se puso y lo circuncidaron y no protestó, pero él le sacaba eso en cara a Isaac. Le decía, vea, yo fui, y a mí no, y me cortaron y yo ni lloré, ni dije ni nada, ni protesté, aquí estoy, qué macho que soy. Y entonces Isaac le dijo, ojo la respuesta de Isaac, por solo un miembro que has dedicado a Dios, ¿quieres intimidarme? Si el santo, bendito es, me dijera, sacrifícate todo tú a mí, yo no me abstendría de hacerlo. A mí me habla todo esto, y ojo con esto, no está dentro del escrito bíblico como tal, es una historia paralela que cuentan de tradición en tradición. Pero me llama la atención dos cosas. Si eso pasó y fue la respuesta de Isaac, quiere decir que había sido un niño bien educado, que su padre no solamente lo había enseñado a seguir la ordenanza de la Torá, sino que le había explicado quién era Dios como un padre y qué significaba en su vida, porque él voluntariamente pudo, ante una ofensa externa, responder con una madurez y responder con una confianza en Dios, que él le dijo, usted me habla porque a usted le cortaron un pedacito de carne. Si a mí Dios me pide que me sacrifique entero, lo hago sin dudarlo. Era una convicción la que este muchacho mostraba que era impresionante. Pero seguimos adelante. Y dice la palabra en el verso 2, otra vez la primera palabra. David, ¿me proyectas porfa el verso 2? Gracias. Dice, toma a tu hijo. La palabra toma. Esta sí, dentro de la raíz del hebreo, viene una, no vamos a entrar en los detalles meramente de la escritura, pero sí vamos a entrar en los detalles de la explicación, porque hay unas letras que se especifican delante o en medio de esa traducción, donde dice toma a tu hijo, dice que Dios dice, y realmente la expresión traducida correctamente es, por favor, toma. O sea, Dios, ojo con esto, porque ya hablamos de que ellos tenían una relación, pero Dios le dice, por favor, toma a tu hijo. O sea, Dios, o es que a mí esto también me pone a pensar mucho, ¿por qué Dios le tiene que pedir por favor a Abraham? ¿Por qué? Si Dios perfectamente puede desde una posición de señorío decirle, tome a su hijo y haga algo.
Pero Dios no se lo pide así. Es que esto yo quiero que usted hoy lo entienda y que yo lo pueda tratar de transmitir correctamente, porque Dios le dice por favor, y es una expresión de una petición. Dios pidiéndole a su amigo algo. Por favor, toma, le está pidiendo, por favor, que tome a su hijo y lo lleve. Es una petición, no es una ordenanza. Se lo está pidiendo por favor. Y lo que Dios le está diciendo es, hazme el favor de pasar esta prueba para que la gente no diga que las primeras pruebas no habían sido realmente duras. De una vez Dios le está diciendo a él, esperaste 20 años, has sido muy duro, has pasado por muchas cosas, la promesa ha tardado, la promesa ha durado, el proceso ha sido duro, pero te voy a pedir algo más y va a ser más difícil, va a ser más duro, va a ser más duro. Y lo que le pidió fue que llevara a su hijo. Y sigue adelante y le dice que sí, que le aclara quién es su hijo. Le dice que vaya a la tierra de Moriah. Le dice que lo sacrifique como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Algo que también llama la atención en ese verso es el final, que dice uno que yo te mostraré. Esto es Dios siendo Dios. Dios al mejor estilo de Dios. Dios pidiendo algo, pero dando las instrucciones más vagas del mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, y muchas veces es algo que a través del tiempo he tratado de no cuestionar definitivamente y de aprender a esperar en Dios, porque Dios da una instrucción, pide obediencia. Muchas veces, como en este caso, pide un favor, pero da las instrucciones más abiertas posibles. Dios llega y le dice a David, David, necesito que abras una iglesia, por decir algo. Y David dice, sí, la voy a abrir. Pero no le dice ni cuándo, no le dice ni dónde, no le dice con cuáles miembros, no le dice nada. Y Dios muchas veces hace eso con nosotros. Dios nos dice, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y viene una palabra profética, y usted la recibe de primera entrada, pero cuando usted se va para la casa y empieza a hacerle números, y usted empieza a conectar los puntos y dice, uy, 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 pero eso, aquí me faltan cosas. No me dijeron el cuándo, no me dijeron el cómo, no me dijeron el por qué, no me dijeron el para qué, no me dijeron con quién, simplemente me dijeron algo. Yo la tomo y te dicen, camine la palabra, y uno, la camino, pero ¿la camino para dónde? Porque no sé cuáles son los pasos. Y Dios a Abraham le hizo exactamente lo mismo. Ese es el modus operandi de Dios. Dios llega y habla y dice, y lo que espera es que nosotros caminemos. Le dijo, vaya a la tierra de Moriah. Lo que dijo es, vaya por allá. Pero no le dijo a cuál montaña, nada más le dijo, vaya. ¿Y Abraham qué fue lo que hizo? Dice en el verso 3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. O sea, Abraham inmediatamente tomó acción y dijo, me voy. Abraham lo que hizo es lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente ser obedientes, porque dice la palabra que cuando él le dijo a una de las montañas, y voy a leerle esto porque me llama la atención, dice, el santo bendito es, primero hace que los hombres justos se queden perplejos ante la naturaleza exacta de la voluntad divina. Y solamente después les revela su verdadero propósito. O sea, Dios llega y nos dice un montón de cosas, caminen, hagan, avancen, pero hasta el final de la historia nos revela para qué. Dios llega y le da instrucciones a uno, camine, haga, crea, y usted tiene que caminar, hacer y creer. Pero usted muchas veces lo primero que hacemos es
cuestionar o tratar de entender qué nos quiso decir Dios. Pero resulta que cuando Dios nos dice eso, hay un propósito. Y dice, todo esto tiene el propósito, ojo con esto, de aumentar la recompensa por acatar su voluntad. Cuando Dios da direcciones inexactas y pide, haga algo y muévase y camine y avance, trate de hacer, llegue a tal cosa, pero no le dice qué es lo que tiene que hacer, usted lo que tiene que hacer es simplemente lo mínimo que Dios pidió. Si Dios le dice, crea por algo grande, crea por algo grande. ¿Qué es algo grande? Dios sabrá de la definición de eso, pero no sabemos cuál es el detalle. Y lo primero que nosotros queremos hacer es entender y darle a Dios simple y sencillamente lo que nuestra mente finita trata de definir. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes a la palabra. Y ese es un punto que ya lo hemos hablado muchas veces. Obediencia. Obediencia es simplemente caminar. Porque lo que Dios va a hacer es esto muy interesante. Es aumentar la recompensa. O sea, ya hay una recompensa, pero Dios lo que quiere es hacerla aún más grande. Porque usted caminó e hizo sin saber ni papa qué era lo que tenía que hacer. Dios dio algo, dio una instrucción. Camine, caminemos, avancemos. Porque si usted y yo lo hacemos, lo que nos espera es una recompensa aún más grande. La historia avanza un poquito más. Y dice la palabra en el verso 5. Vamos al verso 5, porque en el verso 5 hay algo muy interesante que dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. El versículo se puede dividir en 3 partes, pero vamos nada más a leer un poquitito que dice que lo que Abraham le dijo en la primera parte dice, quédense aquí con el burro, le dijo a los siervos. La segunda parte es, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. O sea, él le dijo, mi hijo y yo vamos a seguir un toquecito más adelante. Dice que eso que él dijo quiere decir, veré dónde está aquello que Dios me dijo, así será tu simiente. Esa expresión, mi hijo y yo seguiremos un poco más adelante, va impregnada de una prueba de fe de Abraham. ¿En qué sentido? Vamos a seguir un poquito más adelante. Mi hijo y yo vamos a caminar, porque yo voy a ver el cumplimiento de la palabra acerca de que mi simiente, de la semilla, de lo que Dios le había hablado. Él iba a caminar para ver el cumplimiento de esa palabra. Pero ojo con esto, porque esta parte yo quiero que usted y yo la entendamos, la abracemos y la caminemos, que usted y yo hoy nos comprometamos a hacerla día con día. Y esta es una de las claves más relevantes de todo lo que yo a usted le pueda decir hoy. Y es lo siguiente, vamos a entender lo que está pasando. Ya llegaron al lugar del sacrificio. En el verso 4, empieza el verso 4 y dice, al tercer día de viaje. Al tercer día de viaje. Abraham sí sabía lo que Dios le había pedido. Tuvo 3 días, 72 horas para pensar en su humanidad lo que él iba a hacer. Usted como padre de familia, y esto probablemente a los que somos padres aquí en la casa lo sintamos un poco diferente de los que no lo son. Pero si a usted le piden un hijo y usted tiene que hacerlo inmediatamente, es durísimo. Pero si a usted le dan tras de esos 72 horas para pensarlo, son 72 horas para meditar en lo que usted va a hacer. Para decir, ¿será que Dios me lo pidió? ¿O será la voz del enemigo? ¿O serán mis emociones? ¿O Dios? No, porque yo estoy haciendo... Abraham pudo haber pasado por cualquier momento, por 72 horas de sufrimiento,
por 3 días y 3 noches completas de pensar en lo que estaba haciendo, camino en el desierto. O sea, la prueba de Abraham no solamente fue una prueba de una decisión, porque muchas veces nuestra fe se ve probada en una sola decisión, en un momento singular en nuestra vida. En un momento de decido esto aquí o allá. Abraham lo decidió, pero tuvo que caminar sobre esa decisión 3 días y 3 noches, 72 horas sufriendo por decir, esperé 20 años por este hijo, lo he tenido conmigo unos años y ahora lo tengo que entregar. Y ahora mi hijo va a morir. Y él pudo en cualquier momento de esas 72 horas echar para atrás. Pero Abraham no echó para atrás, siguió caminando. Y llegamos al verso 5 y dice, iremos ahí, seguiremos adelante. Y termina ese fin del verso 5. Es vital porque demuestra no solamente el conocimiento de lo que era Dios para Abraham y Abraham para Dios. Nos habla no solamente de una relación, nos habla de lo que intrínsecamente ya se había convertido en un ADN espiritual para Abraham. Lo que nos habla es un poquito de que esa paternidad de Dios hacia Abraham había sido efectiva, en el punto de que el ADN de Dios fluía a través de Abraham. Y el ADN de Dios se demuestra porque Abraham, sin pensarlo, sin meditarlo, simple y sencillamente como un reflejo, dice, allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham, yo no sé si él lo dijo con un sentido. Se dice más bien, los estudiosos dicen que fue algo natural que le salió. Pero ojo con esto, él dice, vamos a ir a adorar y volveremos. Pero ¿cómo que volveremos? Él sabía que tenía que ir a entregar a su hijo. Él sabía que llegaba a ese lugar y tenía que matar a su hijo. Tenía que haber derramamiento de sangre. Él lo sabía, era lo que Dios le había pedido. Y él lo dijo, vamos a adorar, pero vamos a regresar. Él, en ese momento, sus palabras fueron proféticas. El ADN profético de Dios se manifestó en ese momento, en ese lugar. Dijo, voy a adorar con mi hijo. Vamos a adorar en ese lugar y después vamos a regresar. Él creyó, él declaró. Él lo tenía tan claro dentro de sí mismo que no lo tuvo que pensar, no lo tuvo que meditar. Fue un reflejo de su actitud. Y es ahí donde yo digo, Señor, ¿cómo me falta? ¿Cómo me falta? Porque ante la más mínima prueba, porque usted y yo hemos avanzado, porque usted y yo estamos consiguiendo promesas, porque usted y yo estamos obteniendo cosas enormes y grandes de parte de Dios. Pero pasa que viene una pausa en todo este proceso. Dios se detiene, nos pausa y nos pone a meditar y lo primero que hacemos es, no sé, ¿y qué hacemos? Hablamos proféticamente lo que creemos. Ese es el punto al que yo quiero llegar. Yo personalmente quiero avanzar a ese punto de tener un reflejo en esa capacidad profética de que ante cualquier circunstancia volver y declarar ese ADN de lo que Dios ha prometido y hablarlo. Y no quedarme con la circunstancia que estoy viendo, no quedarme con lo que se ha determinado. No quedarme con lo que estoy viendo, sino declarar la palabra de Dios. Más adelante, dice en el verso 7 que Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, hasta ese momento Isaac no sabía lo que iban a pasar. Isaac no lo sabía. Y le dijo, Padre, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dice en el verso 8, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Esa primera parte que dice Dios proveerá un cordero, dice la explicación de algunos rabinos que dice que Él se escogerá para sí el cordero.
Este versículo quiere decir Dios verá y elegirá para sí el cordero. Y si no hay cordero, entonces para la ofrenda de ascensión será mi hijo. Y aunque Isaac oyó eso, al oír estas palabras de su padre, comprendió que iba a ser degollado. Fue hasta el verso 8 que Isaac entendió que él iba a hacer y él iba a conseguir, que él iba a hacer el sacrificio. Y dice que ambos marcharon juntos, lo cual implica un corazón unánime. En el verso 8 dice, así ambos siguieron caminando juntos. Ese juntos quiere decir que los dos caminaron en un mismo corazón, que los dos estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. Abraham estaba caminando en obediencia. Hasta ese momento Isaac no sabía. Isaac se dio cuenta de que probablemente él iba a ser el sacrificado y aún así dijo, vamos papá, voy contigo. Si eso es lo que Dios pidió, vamos juntos. Y él ya iba con las cosas al hombro, ya iba subiendo, ya él iba para eso. Y aún así, él subió. A mí me llama la atención esto porque respalda la primera historia que vimos, donde había una determinación de él para entregarse de vida entera a Dios. Y en ese momento llegó el punto de decisión donde él tenía que también saber si lo iba a hacer o no. Y lo que hizo fue caminar con su papá y siguió adelante. Él caminó en un mismo corazón. El final de la historia, usted y yo la sabemos, caminan en obediencia, llegan, Abraham lo amarra, lo sube, lo prepara, y después Dios lo llama 2 veces y le dice, Abraham, Abraham. El llamado doble de su nombre es una expresión de cariño. Ese doble voz que él le llama y que le dice, Abraham, Abraham, una vez más, demuestra dentro del texto, es que, oh Dios, es la profundidad de la relación que tenían. Él era su amigo. Esa voz que se extiende y le dice, Abraham, Abraham. Hay que entenderlo como que Dios le habló con un cariño. ¿Por qué? Porque ya lo que él requería de parte de Abraham era todo. Él no requería que lo matara. De hecho, en los textos originales se dice que nunca le pidió un sacrificio. Le pidió, llévelo al lugar alto. Llévelo solamente al lugar alto y después lo baja. Pero que Abraham entendió que tenía que llevarlo como un holocausto. Él nada más sabía que tenía que ofrecer holocausto, pero él tal vez entendió que tenía que sacrificarlo. Pero el punto era, llévelo arriba. Ya lo tenía arriba. Eso era todo lo que Dios quería. Él vio esa obediencia suprema que tenía Abraham para la palabra que él le había dado. Y Dios lo llamó con cariño y le pidió que se detuviera. Es increíble porque esta relación que tenía Abraham, el llamado padre de la fe, yo creo que no era algo aleatorio entre los diferentes personajes de la Biblia. Grandes personajes se han manifestado a través de algo muy similar. Cuando leemos la historia del rey David y se habla de por qué era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre tan tortero, pero entendemos quién era Dios en su vida. Y se nos declara muchas veces esa historia. Hoy al leer todo esto, lo que veo es cierto, es una historia de obediencia. Es una historia tremenda de obediencia, tanto de Abraham como de Isaac. Pero lo que yo veo es una historia de relación. Una historia donde tanto conocía a Abraham quién era Dios, que sabía lo que podía hacer para él. Es una historia donde yo veo un cariño mutuo, un respeto mutuo. Veo a Dios hablándole de por favor a un ser humano. Para mí esto me conmovió tremendamente, porque muchas veces nos han tratado de vender la imagen de un Dios que señala y que ordena y que dice. Pero vemos más bien una historia de un Dios amoroso, de un padre que le pide a un hijo que cumpla con algo. Y dice la palabra, y esto es solamente porque una vez más tenía que estar ahí el bandido, pero me llamó mucho la atención.
que en el momento en que está Abraham arriba y Dios le responde, dice que apareció un carnero que tenía los cuernos enredados en un matorral. ¿Se acuerda esa parte de la historia? Y que ese era el carnero que Dios había provisto para el sacrificio. Resulta que desde el momento en que Dios le responde y le empieza a hablar, cuentan también dentro de la tradición oral, y me llama mucho la atención esta parte, de que el carnero estaba libre por ahí y de que el carnero venía corriendo hacia Abraham. Venía listo para ser sacrificado. Pero adivinen quién enredó los cuernos en el matorral. Satanás. Nuevamente tratando de poner una zancadilla en el propósito. Nuevamente tratando de enredar las cosas. Hasta el último momento trató de que algo en el plan de Dios saliera mal. No pasó, no pasó, ahí llegó, pero me llama mucho la atención porque como se cuentan estas historias, yo no sé usted, pero yo me lo imagino. O sea, no sé si realmente pasó. Y esta es una parte que usted y yo tenemos que tener claras. No sabemos si esa parte realmente pasó. Pero de que yo me imagino a ese bandido agarrando el bendito carnero y enredándole los cuernos para que no llegue, para que no sea el sacrificio, ay, es que tiene toda la... Así es el bandido. Entonces, hasta ese momento se dio eso. Dice que todo esto pasó y vamos a leer el verso 12, porque hay una palabra que quiero y quiero cerrar con eso. En el verso 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Hay una expresión en ese versículo que dice, porque ahora sé, dice Dios, porque ahora sé. Es un momento de confirmación de parte de Dios. Dios en ese momento tuvo certeza. Eso es lo que quiere decir. Ahora, pues ahora sé, quiere decir, de ahora en adelante tengo con qué responder al Satán y a las naciones que se sorprenden ante mi cariño por ti. Ahora ya tengo una justificación, pues se darán cuenta de que eres temeroso de Dios. La acción de obediencia de Abraham fue una justificación legal para el cariño de sobremanera de lo que Dios tenía para Abraham. Dios, iglesia, está cumpliendo muchas promesas en este momento. Y usted y yo estamos de una u otra forma, si no lo está viviendo, está por entrar a esa situación. Estoy seguro de que sí. Donde usted verá la mano de Dios moverse a su favor. Pero puede que en medio de ese proceso también venga una pausa, venga un momento de espera, venga un momento de duda. Y si no ha llegado el momento del cumplimiento, es porque estamos en ese proceso de espera de lo que Dios tiene para nosotros. Hay algo dentro de la palabra que habló Abraham, esa palabra que demostró su ADN profético, que él declaró y fue adoración. Él sabía que todo esto que Dios le estaba pidiendo tenía que ver con adoración. Y ahora, lo que quiero que usted y yo hagamos, vamos a entrar a la parte práctica de la clase. Hoy va a ser una clase diferente y en este punto, David, vamos a cortar la transmisión, vamos a seguir, los bendecimos, gracias por estar con nosotros, pero vamos a hacer algo aquí en casa.